Buenas tardes, hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, quería en primer lugar felicitarles por su aniversario número 24, por todo lo que han hecho para el Señor, por el esfuerzo que se ve detrás de cada ensayo, de cada presentación, por la organización, por la comida, por los trasnochos, por todo lo que he sido testigo de que ustedes han hecho por celebrar este día especial y engrandecer el nombre. ¿Tengo por aquí? ¿Aló? Engrandecer el nombre del Señor. Okay. Aló, ahí voy, ahí estoy, muy bien, buenísimo, eso era para engancharlos, ¿verdad? Y bueno, quería felicitarles y darles las gracias por haberme invitado a mí, a mi familia y poder aprender, poder crecer, poder pasar tiempo con ustedes, poder alimentarnos bastante, ¿verdad? Y nuestros corazones también están rebosantes, están contentos de ver lo que el Señor ha hecho durante estos años. Ayer decía que estuve hablando con el pastor Tim, siempre me gusta hablar con él y yo no sé cómo hace uno para no llorar. Eso es unas historias y yo estaba ahí emocionado y el Señor trabajó mucho en mi vida a través de este tiempo de compañerismo con el pastor, con su esposa, con el hermano Alfredo, también el hermano Eder y el resto de que nos atendieron, así que muchísimas gracias. El día de hoy me acompaña mi esposa Karen, mis hijos están en algún lugar del mapa, mi niño Ethan, Hannah y Mati, que tiene 2 años, y me acompañan también mis padres y mi hermana menor, Ashley, tengo una hermanita de 7 años. Y bueno, espero que el Señor les guíe siempre, hermanos, que el Señor les ayude, les bendiga, les dé sabiduría y les dé la fortaleza para seguir adelante sirviéndole. Quisiera pedirle que por favor me acompañara en esta oportunidad a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, quiero pedirle que pueda ir conmigo a cada porción de las escrituras que vamos a estar leyendo y que pueda usted mismo verificar lo que estamos conversando y lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Y si es tan amable, una vez que llegue a Romanos capítulo 3, póngase en pie, si es posible, para dar lectura a la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, ¿ok? Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20, sígame con su mirada, por favor, dice así la Biblia. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será, ¿qué cosa? Justificado delante de él, hablando de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de dónde, mi hermano? De la gloria de Dios. Pero luego él sigue hablando y profundizando sobre la salvación. El versículo 24 dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿quién? De Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28, vamos a leerlo todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, vamos a estar meditando en esta porción de las Escrituras. Quiero pedirle que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor, que usted pueda orar y dígale, Señor, quiero que en esta oportunidad me enseñes. Padre, damos gracias por estar reunidos. Gracias por tener su palabra. Gracias, Señor, porque
eres bueno. Ruego que podamos nosotros deleitarnos en usted, en su palabra, y que usted bendiga este mensaje. Y si alguno no le conoce, Señor, que en este día pueda poner su fe en su persona y pedirle a usted salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Una de las grandes inquietudes que se presentan en la vida de cada uno de nosotros está relacionado con la salvación. Yo no sé si usted en algún momento se ha preguntado, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cómo puedo yo ser justificado delante de los ojos de Dios? Porque todos nosotros entendemos que de alguna manera hemos ofendido el nombre de Dios. Yo me hice esta pregunta cuando era muy pequeño y le pregunté a mi abuela, abuela, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y ella me dijo lo que ella pensaba y lo que ella había aprendido. Pero esa pregunta se mantuvo en mi corazón por mucho tiempo hasta que yo entendí a través de la Biblia cómo ser salvo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que había un grupo de gente que era los judíos, ¿ok? La gente de la nación de Israel. Y ellos tenían un pensamiento y ellos estaban súper seguros de que irían al cielo, pero la razón era porque eran descendientes de Abraham, es decir, por causa de su linaje, por causa de sus padres. Ellos creían que iban a ir al cielo porque ellos fueron el pueblo escogido por Dios muchos años atrás, cuando Dios llamó a Abraham. Algunos de ellos pensaban que irían al cielo porque eran hijos del pacto o porque simplemente cumplían la ley, ¿ok? De modo que ellos crecieron con un orgullo que les hacía considerarse justos delante de Dios. De modo que encontramos en la Biblia enseñanzas de hombres, por ejemplo, un joven rico que se acerca al Señor y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice, bueno, tienes que hacer esto, los mandamientos sabes. Y la respuesta de este hombre rico, de este joven rico fue, todo eso he guardado desde mi juventud. De manera que el pueblo de Israel tenía una vida muy moral, una vida moralmente muy buena. Y ellos pensaban que a través de ese supuesto cumplimiento de los mandamientos, ellos entonces eran justificados. Pero quiero que se haga una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, los presentes, podemos cumplir todos los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios sin fallar en uno? Eso es una pregunta interesante porque ninguno entra dentro de ese rango. Ahora, el judío se sentía bien delante de Dios, pero no solo se sentía justificado, sino que el judío, el que había nacido en Israel, se sentía superior al resto de la población por causa de que era judío. No sé si usted recuerda que en una ocasión subieron al templo un judío y un fariseo y un publicano, ¿se recuerda? Y este hombre fariseo dice que puesto en pie oraba al Señor y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ellos, como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo. Así que se supone que tú y yo tenemos una relación personal. De modo que ellos se sentían superiores a otras personas. Pero la Biblia en este pasaje nos enseña varias verdades que yo quiero que estudiemos en esta oportunidad. Y la Biblia enseña que todos los hombres delante de Dios somos iguales. No importa si eres judío, no importa si eres descendiente de Abraham, no importa si eres un ciudadano americano, hondureño, guatemalteco, ecuatoriano, chileno, mexicano, venezolano. Dios dice todos los hombres son igual y entramos dentro de una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿De qué me está hablando, hermano Clickson? Pues la Biblia enseña, hablando de la justificación, que los hombres tenemos un problema. Y es que cada uno de nosotros ha ofendido el nombre de Dios, ha ofendido a Dios en algún momento de su vida. El versículo, en el capítulo 13, el versículo 9, si me acompaña, la Biblia enseña lo siguiente. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Está hablando un judío y está diciendo que ¿somos nosotros mejores que los gentiles? No, la respuesta es en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, ¿a quiénes? A judíos
y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ¿qué dice la Biblia? Ni aun uno. De manera que el Señor quiere justificarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere darnos la salvación y la vida eterna, pero Él quiere que nosotros entendamos un gran problema que hay que sortear, y es que todos los hombres somos pecadores. No hay que ser un erudito para entender esto, ¿cierto? Todos nosotros sabemos que en mayor o menor medida hemos pecado y hemos ofendido al nombre del Señor. Y lo hemos hecho de voluntad propia, ¿sí o no? Y lo hemos hecho con premeditación y alevosía, no ha sido por accidente. Cada uno de nosotros puede recordar algún momento en el que ha pecado, y no ha sido porque nos pusieron una pistola entre ceja y ceja y nos dijeron: tienes que tomar, tú tienes que fumar, tú tienes que mentir. No, la mayoría o todos nosotros en algún momento hemos decidido de voluntad propia hacer lo que sabemos que está mal. Diciendo: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que eso está mal, pero no me importa lo que tú digas. Yo sé que codiciar a una mujer que no es mi esposa está mal, pero vamos a dejarlo así. Yo sé que mentir está mal, yo sé que estafar está mal, yo sé que robar está mal, pero hemos decidido hacer cosas malas con premeditación y alevosía, con ganas. Y eso, mi querido hermano, a la luz de la Biblia trae consecuencias espirituales. El mundo te presenta el pecado como disfrútalo, hablaba el hermano, disfrútalo. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Tú tienes que entender que el pecado no solo trae consecuencias físicas. A veces hay consecuencias físicas inmediatas y a veces no, ¿cierto? Si por ejemplo usted, le saca una pistola al presidente Trump en medio de un meeting, ¿va a haber consecuencias para usted o no? Sí, inmediatas. Sí, y tal vez a largo plazo. Pero algunas veces pecamos y la consecuencia no es inmediata. Está martillando, hay personas y ¡pum!, se pegan y dicen una grosería de este tamaño. No viene la policía, no viene nadie a meterlo preso, ¿cierto? Pero la Biblia sí enseña que mi pecado, que es una ofensa contra Dios, siempre trae consecuencias espirituales. Y el Señor lo enseña en el versículo 19, en el versículo 23, mire lo que la Biblia dice: por cuanto todos, ¿qué dice la palabra de Dios? Pecaron. Eso le incluye a usted y me incluye a mí. Y Dios dice: ¿sabes qué? Tienes que entender que hay una consecuencia por causa del pecado, y es que estás destituido. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, cuando usted muera, ¿a dónde quiere ir? Al cielo. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, queremos ir al cielo. Pero ¿hay un problema o no hay un problema? Hay un problema porque Dios dice: ¿has pecado? Sí, yo he pecado. Bueno, tu pecado tiene consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que estás destituido de la gloria de Dios. Y eso no parecieran buenas noticias y no lo son, ¿cierto? La palabra destituidos que nosotros encontramos aquí es bien interesante porque significa quedarse corto. Es como alguien que lo ha intentado, como muchos de nosotros hemos intentado ganarnos el cielo a través de nuestros propios esfuerzos. Y Dios dice: no, tú estás destituido, tú te quedaste corto. No ha sido suficiente lo que has hecho, no has alcanzado el objetivo y por ende tú estás destituido de la gloria de Dios. A lo mejor usted dice: pastor, yo no era el aniversario, no se supone que tenía que darme buenas noticias. Bueno, lo que la Biblia nos presenta es a un Dios que habla con franqueza. Y Él dice: ¿sabes qué? Necesitamos atender este asunto y comprender el asunto del pecado. El Señor nos dice en el versículo 19, en Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20, venga conmigo, nos dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice la Biblia? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Iba a leer otra porción, pero no hay problema. Ok, ahora, seguimos estudiando el tema. ¿Cuál es el tema?
La justificación. ¿Cuál es el tema? Cómo ser salvo. ¿Cuál es el tema? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cierto? Ok. Este pasaje nos enseña que hay algo que funciona para ir al cielo, pero hay otras cosas que no funcionan para ir al cielo. Y lo que nos va a decir es que hay algo llamado obras, ¿cierto? Y que las obras son insuficientes para darnos la salvación. Mire lo que dice el versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que Dios está diciendo aquí es, judío, no importa lo que tú has hecho, no importa si tú vives de una forma o de otra, al final todos somos pecadores, de manera que ningún hombre puede vivir de tal manera que Dios diga, wow, tú eres justo. El único que logró eso, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, pero aparte de Él nadie cumplió la ley. De manera que el Señor está diciendo, ¿sabes qué? No importa tu linaje, no importa tu conocimiento bíblico, no importa lo santo que te sientas, no importa lo bien que tú te veas, ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Bueno, podemos meter los mandamientos. ¿Sí me está siguiendo, mi hermano? Ahora, ese fue un error en que cayeron los judíos y nosotros no. Fue un error en el que ellos cayeron, de pensar que la forma de ir al cielo era sorprendiendo a Dios con mi manera de vivir. Pero es lo mismo que muchos de nosotros hemos creído a través de los años. Cuando alguien me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ir al cielo? Sí. Tienes un problema, tú eres pecador. Mi respuesta fue, ¿qué te crees tú para decirme eso? Yo soy buena gente. Yo no he matado a nadie. Yo no tomo licor, yo no consumo drogas, yo no ando estafando, yo no ando en mentiras. Yo soy una buena persona. Pero al mismo tiempo yo entendía que era pecador, pero nosotros pensamos que somos buenas personas. Y Dios dice, ¿sabes qué? Mira, nadie a través de su conducta puede ganarse el cielo. Vamos a pensar por un momento, ¿cree usted que Dios está en el cielo mirándole? ¿Puedo usarle a usted como ejemplo? ¿Cómo es su nombre, hermano? Alexandro. Y el que está en el cielo diciendo, mira, Alexandro, wow, qué tremenda manera de vivir. Es que yo tengo que traérmelo al cielo. ¿Cree usted que nosotros vamos a impresionar a Dios con nuestra manera de vivir? Como para que Él diga, oh, es que es demasiado santo, yo lo necesito aquí. No, Dios dice, ¿sabes qué? Qué bendición si tú vives bien. Qué bueno si tú vives bien, pero eso no te da a ti la salvación porque tarde o temprano todos caemos en el hecho de que somos pecadores. No, pero es que yo no soy como aquel que distribuye droga. Yo solo dije una mentira blanca, una mentira y blanca. ¿Cierto? ¿Hemos creído eso o no hemos creído eso? Y nos pensamos que estamos bien delante del Señor. Pero Dios dice, ¿sabes qué? A través del cumplimiento de la ley nadie será justificado, nadie será considerado justo. De manera que por muy bueno que nosotros seamos, por muy bueno que las personas crean que nosotros somos, lo cierto es que nadie va a ir al cielo por causa de sus obras, por causa de sus acciones. De manera que surgen dos preguntas que vamos a intentar contestar, pero antes de contestarla vamos un capítulo más, Romanos capítulo 4. Y venga conmigo en la Biblia, hermano, y vamos a leerlo. Romanos capítulo 4, porque la Biblia sigue aclarando este punto. Y Romanos 4:4 dice, pero al que obra, ¿sí está conmigo, mi hermano? Ok, en el versículo 1, vamos del versículo 1, Romanos 4:1, dice así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, ¿por qué? Por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? De manera que la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros va a ir al cielo y va a decir, ¿sabes qué? Disculpa, yo estoy aquí porque yo me lo gané. No existe eso. No existe eso.
¿Ok? Y entonces el versículo sigue diciendo ahí, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a quién? Entonces hubo un hombre que decidió hacer algo. Y ese hombre fue Abraham. ¿Y qué hizo él? Decidió creer. Y le fue contado esa creencia, ¿cómo? Por justicia. Pero al que obra, mira el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¡Wow! Cuando yo vi ese versículo dije, ¿qué es esto? Lo que Dios está diciendo aquí es que hay personas que como yo no sé si sea el caso suyo, pero yo me esforzaba por ser buena gente, porque yo quería ir al cielo. Cuando yo estaba pequeño le pregunté a mi abuela, abuela, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y ella me dijo, ayudar a los viejitos a pasar la calle, dele un vaso de agua a todos los que vea, pórtese bien y obedezca, yo creo que le convenía, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, usted al final es como una balanza. Si usted hace más obras buenas, entonces usted va al cielo. Y yo me esforzaba por eso, pero al mismo tiempo entendía y me daba cuenta de que no podía vivir de una manera correcta por siempre. Y Dios dice, ¿sabes qué? Mira, el que obra para ganarse la salvación, esas obras que hace no le ayudan en la salvación, más bien se le cuenta como deuda. De manera que si usted está aquí y quiere ir al cielo y usted dice, voy a hacer buenas obras, eso está bien, pero Dios dice, eso no te cuenta, más bien entras en deuda. ¿Y por qué? Pues porque Dios estableció la manera en que usted y yo podemos ser salvos y muchas veces nosotros queremos inventar nuestra propia manera, desechando la manera de Dios, y Dios dice, así no es, yo soy el que establezco las leyes, yo soy el que establezco la regla, y la forma en que yo justifico al hombre es de una manera que vamos a conversar, no es a través de tu manera. Entonces esas obras que estás haciendo no te ayudan, sino que más bien se te cuenta como deuda. Ahora, hay otra pregunta que surge en este pasaje cuando nosotros meditamos en cómo ser justificados, cómo ir al cielo y las obras. Yo siempre pensé que los 10 mandamientos nos los dieron para cumplirlos. ¿Alguien más en algún momento pensó eso? Y yo pensaba que cumpliendo los 10 mandamientos, entonces yo iba a ser salvo. Hasta que me di cuenta que la Biblia no tiene solo 10 mandamientos, tiene 613 mandamientos. Y si no puedo con los 10 que me dieron, no voy a poder con los 613. ¿Sí me está siguiendo? Y el Señor establece aquí la razón por la cual nosotros recibimos la ley y recibimos los mandamientos. Mira el versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Vamos a ir estudiando poco a poco este pasaje, ¿verdad? 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Entonces Dios tenía un propósito cuando nos dio la ley. ¿Cuál era ese propósito? Que usted y yo entendiéramos que somos pecadores. Porque al ser humano le cuesta reconocer que ha pecado y que ha ofendido a Dios. Y Dios dice, ok, está bien, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, usted conoce los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no mentirás tú, y nos caímos. De manera que Dios nos da la ley para que nosotros diciendo, wow, no puedo cumplirla, entonces estoy en problemas. Y ahí es donde Dios dice, sí, la ley fue dada para que tú tuvieras conocimiento de pecado y que entendieras que necesitas a un Salvador, que es ¿quién, mi querido amigo, mi querido hermano? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo mi condición, es que yo voy a buscar la ayuda. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido a Cristo que nos salve porque a veces ni siquiera entendíamos que lo necesitábamos? Pero la Biblia dice, te di los mandamientos, te di la ley y tú no puedes cumplirla. Entonces, si quieres venir al cielo, ya sabes que estás fracasando. Necesitas entonces al Salvador. Dice la palabra de Dios que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok,
Entonces, en este punto uno pudiera decir, bueno, pastor, ya entendí, soy un hombre pecador, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Soy un hombre pecador. Ok, ¿qué más hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que nadie va al cielo o se justifica haciendo obras. ¿Estamos claros con eso? Perfecto. Pero la pregunta sigue estando allí. Si quiero ir al cielo, entonces, ¿qué debo hacer? Y es donde la Biblia nos va a enseñar en el versículo 22. Mira, Romanos capítulo 3, versículo 22. Y Dios va a hablar de la justicia, pero no la justicia que nosotros queremos ganarnos, sino la justicia que Dios puede darnos, que esa sí vale. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, ¿ok? A veces nosotros decimos, yo tengo mucha fe, pero ¿fe en quién? ¿Fe en dónde? No, yo tengo mucha fe en mí mismo, no sirve. Yo tengo mucha fe en el santo fulano, no sirve. Yo tengo mucha fe en el pastor, no funciona. Yo tengo mucha fe de que en esa iglesia yo sí. No, la fe debe estar puesta en la persona correcta y esa persona la Biblia lo señala aquí. Dice la justicia de Dios, la justicia que Dios puede dar por medio de la fe en una persona que es Jesucristo, y luego dice para todos los que hacen algo, creer en Él. ¿Cierto? Hay gente que entiende esto, pero decide no creer en Él. Hay gente que sabe cómo ir al cielo, pero decide no creer en Él. Y entonces la Biblia dice, ¿sabes qué? Porque no hay diferencia. Mira el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego el 24 es hermoso, dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este pasaje responde a otra pregunta que yo no sé si usted se ha hecho. Pero en un momento de mi vida yo me pregunté, mira, viene el testigo de Jehová y me toca la puerta. Viene el pentecostal y me toca la puerta. Mi abuela me invita a la iglesia católica porque somos católicos en ese momento. ¿Quién tiene la razón? ¿En quién debo creer? Por allá creen en el Islam, en Mahoma Gandhi, en Mahoma. ¿En quién debo creer y por qué? Porque cada quien va a decir, te cree de esta manera, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la Biblia nos señala y nos dice que nosotros debemos creer en Jesucristo, ¿ok? Y dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y ya lo voy a explicar. Pero el Señor nos está diciendo algo, nos está apuntando a la persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. No es el pastor, no soy yo. La persona que puede darle a usted la salvación y la vida eterna se llama Jesucristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús y no María? Con todo respeto, algunos mexicanos tienen a Guadalupe. ¿Por qué Jesús y no Guadalupe? ¿Por qué Jesús y no Coromoto? En Venezuela es Coromoto. De manera que el Señor nos va a responder esa pregunta y nos dice que el versículo 24 nos dice que la justicia que Dios da al hombre lo hace a través de Jesucristo y es algo inmerecido y es algo gratuito. ¿Sí? Entonces la salvación es por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Pero ¿cuánto hay que pagar para eso? ¿Será que si yo vengo a la iglesia y traigo una ofrendita de $10,000 resuelve el problema de mi salvación? No, 10,000 es muy poquito, ¿verdad? 100,000. No, me voy a esforzar más, voy a traer 1,000,000. 1,000,000 de bolívares puedo traer, pero $1,000,000 jamás en la vida. O no puedo traer, ¿verdad? Dios dice, no. La salvación es gratuita. La salvación está disponible y no tiene costo. ¿Cuántos de nosotros nos encanta esa palabra gratuita? Mira, aquí le dicen clearance, ¿verdad? O bueno, eso es descuento. Pero gratis es mejor que descuento, ¿cierto?
¿Quiere torta? Sí. ¿Cuánto cuesta? Es gratis, deme. Pero ya comiste, no importa, yo me la llevo. ¿Por qué? Porque es gratis. No despreciamos algo que es gratis. Y Dios dice, ¿sabes qué? La salvación es gratuita para ti, pero eso no significa que no sea muy valiosa, porque la Biblia enseña que el precio que se pagó para mi libertad fue la sangre del Señor Jesucristo, es lo que dice aquí. Él está diciendo, para ti la salvación es gratuita, es sin costo, es libre de cargo y es por gracia. Entonces, el ser declarado justo, el ser declarado inocente ante Dios es algo que nosotros no merecemos y que no pudiera suceder sin la obra de Cristo. Por eso Dios se hizo un hombre, vivió una vida perfecta. El único que pudo hacerlo fue a la cruz, entregó su vida por ti, por mí, derramó su sangre. ¿Para qué? Para que una vez que resucite, todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una palabra valiosa que nosotros vemos aquí es el versículo 24, es la palabra redención. ¿Qué significa esa palabra redención? La palabra redención se refiere a algo, a liberar por medio del pago de un precio. ¿Qué significa la palabra redención? Liberar a un esclavo por medio del pago de un precio. Eso funcionaba así. Tú querías a un esclavo, un siervo. Entonces tú ibas donde el Señor y tú le decías, yo quiero a aquel que está allá, se ve fuerte. Ok, él te decía, vale 30 piezas de plata. Bueno, ese vale como 15. Como 15 piezas de plata. Entonces yo lo redimía, la redención era libertad por medio de un pago y él venía ahora a ser liberado de allá y venía a estar conmigo. Y la Biblia dice que nosotros somos justificados, es decir, declarados justos, gratuitamente, por su gracia, no porque lo merezcamos, mediante el pago que hizo Cristo Jesús. Esa es la razón por la que solamente en Jesucristo hay salvación, porque Él fue el único que ofreció su vida y derramó su sangre para el pago de nuestros pecados. José Gregorio Hernández es muy famoso, ¿lo escucharon recientemente o no? Es un santo en Venezuela que lo acaban de beatificar. ¿Okay? No, ninguno de ellos puede salvarnos, porque ninguno de ellos fue a la cruz. Es más, ninguno de ellos vivió una vida perfecta. Ninguno de ellos vivió una vida sin pecado. Ninguno de ellos entregó su vida en la cruz y ninguno de ellos resucitó. Yo creo en Mahoma. Yo creo en Mahatma Gandhi. ¿Dónde están? Están enterrados. Yo creo en José Gregorio. ¿Dónde está? Vaya a buscar la tumba. Están ahí enterrados. Pero la historia nos testifica de que hubo uno que no solo vivió una vida perfecta, sino que estuvo muerto 3 días. ¿Por qué fueron 3 días? La Biblia no dice. Yo iba a decir la Biblia dice, no. En Venezuela dicen, el muerto después de 3 días huele. ¿Sí? ¿No lo usan por aquí también? ¿Sí? Ok. Entonces 3 días para que Jesucristo no se corrompió su cuerpo, pero 3 días como para que hubiese evidencia de que no fue que se desmayó. No, Él estuvo muerto porque Él entregó su espíritu, pero estando allí, como había una promesa, Él resucitó de los muertos y eso dio testimonio de que Él tiene poder, de que Él es la vida y de que Él puede darnos la salvación. Esa es la razón por la cual solamente en Él hay salvación y vida eterna. Nosotros podemos decidir creer cualquier cosa, pero la Biblia nos apunta y nos dice, es Él, es Él, es Él. No eres tú, no es otra persona, es Jesucristo. Y esa sangre, no tengo tiempo para ir ahorita, pero esa sangre, ¿verdad?, es el precio, el pago de nuestra redención. De manera que nosotros somos redimidos de las manos del enemigo y pasamos a ser propiedad de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 7. ¿Sí está conmigo, mi hermano? Ok. El sacrificio de Cristo fue maravilloso. El sacrificio de Cristo fue hecho pensando en ti y por amor a ti. Dice la Biblia que estando en agonía,
oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Hermano, yo no sé si esto hace arder tu corazón, yo no sé si esto te llena de convicción, pero si tú eres un creyente debería darnos gozo de recordar lo que Cristo hizo por mí, que he sido un perro por muchos años de mi vida y viví, si se entiende esa expresión, un malo, un perro, no, bueno, un perro pues. Así se dice cuando alguien es como un bandido. ¿Ok? Esa se entiende mejor, pero allá se dice que uno es un perro. ¿Verdad? Y yo he vivido de una mala manera por muchos años de mi vida y Él me amó de tal manera que sufrió la cruz por mí y me ofrece el regalo de salvación y vida eterna y me lo ofrece de una manera gratuita, porque si fuera por dinero o Dios pusiera escalafones, muchos de nosotros no podríamos acceder a la salvación, pero Él dice es gratis. Y uno puede preguntarse cómo es posible que algo tan maravilloso sea ofertado gratuitamente, ¿sí o no? Y en la universidad aprendí una gran lección que siempre uso como ilustración. Estábamos en una clase de vías de comunicación 2 sobre cómo hacer autopistas, pavimentos y todo eso. Y se levanta el profesor y dice, yo tengo un software, él diseñó un teorema, como el teorema de Pitágoras, él había diseñado un teorema, era un hombre muy listo, diseñó un programa. Y me dice, me ha tomado 20 años hacer ese programa y mucho dinero. Y yo le digo, ¿y cuánto me lo va a vender? El programa me dice, es gratis. ¿Cómo? Es gratis. ¿Tienes un memory thumb, un USB? Le digo, sí, aquí está. Y yo le digo, profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo es algo que le ha costado a usted tanto dinero y tanto esfuerzo? Usted me lo va a dar a mí gratuitamente. Y él me dijo, pues es que vale tanto que lo que tú me des es insuficiente. Entonces prefiero dártelo gratuitamente. Y cuando nosotros vemos este pasaje de la Biblia, ¿cómo nosotros le vamos a retribuir a Dios lo que Él hizo por nosotros? No hay manera. De manera que Dios dice, es gratis. ¿Ok? Y eso es maravilloso. Nosotros podemos recibir la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Quiero hacer una ilustración, mi querido hermano. ¿Dónde está? Por aquí. Mi hijo adoptivo. Venga para acá, que vamos a pasar pena aquí. No, ¿Tienes una llave de un carro? Sí. No. Okay. No se preocupe. No se preocupe, ahí están las llaves del carro de mi mamá. Yo ando en carro prestado. Mi hermano Josué. Ok, Josué. Josué es un flojo de la vida. Vamos a suponer eso. Josué, te quiero mucho, hermano, ¿verdad? Esta es una ilustración. Okay. Josué no sale a buscar trabajo porque puede correr el riesgo de conseguirlo. Es un hombre perezoso, se inventa una excusa y es que está lloviendo, es que cayó nieve, es que está haciendo frío, es que los osos están afuera, es que... Imagínese eso, ¿ok? Mi hermano no es así, pero imagínese eso. Al mismo tiempo, supongamos que en este lugar está la persona más rica del mundo, el hermano Jimmy. Sí, él me dijo que tenía ahorita $30,000 debajo de la almohada y que podía llevarnos a comer con eso. ¿Okay? Y él, que es la persona más rica en el mundo, se acerca al hermano, a la persona aquí, a Josué. Y le dice, ven hermano, ¿puedes venir por favor? Vamos a hacerlo bien hecho. Vamos a hacerlo bien hecho. Tienen que ganarse su torta, su cuestión. Pase por aquí. Y la persona más rica del mundo le dice a él, si levantas tu mano derecha, voy a darte toda mi fortuna. Si levantas la mano derecha, te voy a dar toda mi fortuna. Ok. Si levantas la mano derecha, vale toda la fortuna. Ahora, él no es tonto. Flojo es, pero tonto no, ¿verdad? Ok. Ahora, bueno, él cumple su palabra. Tiene que cumplir su palabra. Y él le va a dar toda su fortuna.
así que él pasa a ser el hombre más rico del mundo. Todos sabemos que es un flojo. Todos sabemos que no se merece ni un centavo del que acaba de recibir. Todos sabemos que es un bueno para nada. Todos nosotros sabemos que este hombre tal vez puede ser considerado como la escoria de la sociedad, pero él creyó y obedeció y recibió el regalo. No por sus méritos, no por su habilidad, no por su capacidad, sino porque creyó y fue obediente. Y mi querido hermano, no es exactamente idéntico, pero todos nosotros sabemos, si nos vemos en el espejo de la Biblia, que somos unos bandidos. Cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor, nos damos cuenta que nuestras justicias son en realidad como trapos de inmundicia. Que aunque nos creímos muy buenos, en realidad no lo somos, porque hemos ofendido el nombre del Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo puede ser buena una persona que ofende al Dios vivo y verdadero, que cada día muestra su misericordia al hacer salir el sol sobre buenos y malos, que cada día nos da fuerzas, que nos permite comer? Y muchas veces nosotros le pagamos a Él con rebeldía. Cuando yo me veo a mí, entiendo lo que soy y entiendo lo que yo merezco, el castigo eterno. Pero la Biblia dice que Dios quiere justificarte y no darte cualquier justicia, sino la justicia de Dios, que proviene de Dios y está disponible para todos los que deciden creer. Creer en Dios, creer en que necesitan al Salvador, creer en que el Señor Jesucristo entregó su vida por ellos y pedirle a Cristo que le dé salvación y vida eterna. Necesitamos creer a la manera de Dios, no a la manera en que yo establecí, sino a la manera de Dios. Poco importan los méritos de Él. Dios está dispuesto a impartir su justicia de forma gratuita y por gracia a todo aquel que invoque su nombre. Pueden sentarse, hermano. Gracias por su tiempo. El versículo 24, Romanos capítulo 3, habla de la redención. ¿Y la redención qué es? Vamos a ver si estamos aquí activos. ¿Qué es la redención? Es la libertad por medio de un pago. ¿Y quién pagó? El Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero no se nos atribuye la justicia de Dios hasta que creemos. ¿Ok? Pero el versículo siguiente, mira el versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Y qué significa esa palabra propiciación? Hay un montón de cosas aquí, palabras complejas, ¿cierto? La palabra propiciación significa aplacar la ira por medio de una ofrenda que se da. ¿Y lo hacemos nosotros o no lo hacemos? Sí, estamos en el hogar y la mujer está brava con nosotros. Eso no pasa muchas veces aquí en Memphis, pero vamos a suponerlo. Y usted se aparece con un ramo de rosas y se los pegan por la cabeza. ¿Ok? ¿Pero qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? Es dando un pago, ¿cierto? Una ofrenda para aplacar la ira. Comenzamos hablando de que la Biblia enseña que todos somos pecadores. Y el pecado desata la ira de Dios. Y esa ira solo podía ser satisfecha por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero él vino y dijo, Padre, aquí está. Y no se presentó ante Dios con oro y plata. Dios hubiese dicho, ¿crees que necesito oro? No. ¿Crees que necesito plata? No. Él se presentó ante el Padre con el pago ideal por nuestros pecados. La Biblia establecía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por esa razón es que no podemos pagar ni $100 para que se nos perdone un pecado. No existe eso. Tenía que haber derramamiento de sangre y sangre inocente. Por eso cuando Cristo viene y se presenta o está ahí en la cruz, antes de entregar su espíritu, ¿qué dijo él? Dice, consumado es. Ya la obra está hecha. Ya la redención del hombre es posible. Ya podemos hablar de la salvación, ¿verdad? Era un momento maravilloso. Y quiero terminar con el versículo 28, porque la Biblia dice en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿cómo? Por fe, sin las obras de la ley. ¿Quiere usted en este día pasar de muerte a vida? ¿Quiere usted en este día que Dios diga, te doy mi justicia? Usted necesita creer en el Señor. Y esa es una decisión personal. Es una decisión propia y particular. Y dice la Biblia que Dios desea que todos los hombres sean salvos. La voluntad o el deseo de Dios, mejor dicho, para usted es que usted vaya al cielo con Él. Es el deseo. Si no fuera ese el deseo, no hubiese enviado a Jesucristo. No hubiese derramado su sangre. Pero Él dice, esa es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero una y otra vez vemos en la Biblia cómo hombres rechazaron los designios de Dios respecto de ellos, dice el libro de Hechos. Gente que habiendo visto la bondad de Dios, gente que habiendo entendido su condición y habiendo entendido que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, a veces rechazamos al Señor. Y la Biblia lo explica por qué. Porque los hombres a veces amamos más las tinieblas que la luz. Y entendemos cómo ir al cielo, pero decimos, es que me gustan mucho las mujeres. Yo no voy a meterme a cristiano, así lo dice muchas veces uno. No, es que a mí me gusta mucho la aguardiente, la parranda, el baile, no sé cómo se dice. Después, yo me voy a acomodar después. El Señor dice, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Necesitamos tomar una decisión. Y al salir de aquí, yo estoy seguro que todos habremos tomado una decisión. Tal vez esa decisión fue recibir al Señor, o tal vez esa decisión fue rechazarle. Venga conmigo al capítulo 10, un capítulo hermoso. Y con este pasaje voy a cerrar el mensaje. Romanos capítulo 10, versículo 11. Cuando esté allí, por favor, déjemelo saber. Deme un fuerte amén. Romanos 10, 11 dice así. Pues la Escritura dice, es lo que la Biblia dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. A mí me encanta ese versículo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas tan malas que nos avergonzaríamos de compartir? Cosas que nadie sabe. Y si usted acude a Dios, Dios no va a estar diciendo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, tú eres un bandido. No. Dice la Biblia que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que Él está dispuesto y dice, ven a mí. No vas a encontrar vergüenza.
Luego continúa el versículo 12 diciendo, porque no hay diferencia entre judío y griego. No es que Dios tiene los favoritos, los judíos, y yo como soy venezolano nadie me quiere. No. Dios dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que ¿qué? Los que le invocan. Palabra clave. Y luego continúa el versículo 13, versículo pequeño, pero magnífico, dice la Biblia, porque todo aquel que invocare, otra vez se repite la palabra invocar, ¿se dio cuenta? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice la Biblia, que sucederá, será salvo. A mí me gusta mucho este versículo, es cortico, pero dice todo aquel. Y yo creo que eso es todo aquel. Es decir, que si usted es un ama de casa, Dios está con los brazos abiertos. Pero si usted es un drogadicto, Dios está con los brazos abiertos. Si usted es uno que golpea a su esposa, Dios quiere salvarte. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Si tú eres uno que ha hecho muchas cosas malas, Dios dice, todo aquel incluye a todo el mundo. Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Clamar a Dios. La palabra invocar. A mí me encanta la palabra invocar porque es diferente a pedir. Invocar es pedir con urgencia. Invocar es pedir cuando sé que el asunto es urgente. Vamos a suponer, mis queridos hermanos, que mi hijo está en emergencia y está en el filo de la vida y la muerte. Aquí está el doctor que lo va a operar, pero él se está tomando un café. Yo sé que él es el que lo puede salvar terrenalmente. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo cree usted que yo vendría a pedirle a él que deje su café para que vaya a operar a mi hijo? ¿Cree usted que yo haría algo como, doctor, disculpe, cuando tenga un tiempecito, quiero hablar con usted algo, ¿sabe? Pero tómese su café tranquilo, no pasa nada. Aquí yo lo espero, media hora, no se preocupe. ¿Usted cree que yo haría eso? No. Yo le suplicaría. Ese es el corazón que transmite la palabra invocar. Porque yo sé que si él no atiende, mi hijo se muere. Invocar es diferente a pedir. Yo le diría, doctor, por favor, ayúdeme, porque mi hijo está en el borde de la muerte. Si usted no va, él se va a morir. Yo necesito que usted se mueva, por favor, ayúdeme. Eso es invocar. Y algunos de nosotros hemos pensado que la salvación es algo ligero. Pero la Biblia enseña que si morimos en esa condición vamos a estar destituidos del cielo. Cuando entendemos eso, vamos a decir, Señor, yo no quiero eso para mí. Por favor, Padre, sálvame, dame la salvación y dame la vida eterna. Ya entendí por qué te necesito. Perdóname por haber vivido tantos años de mi vida haciendo lo que mejor me parecía, yendo en contra de tu palabra, yendo en contra de tu persona, metido en la religiosidad sin estudiar este libro. Y aquí tu palabra dice cómo yo puedo ser justificado y cómo puedo ser salvado. Perdóname por hacer mis propias maneras de ir al cielo, Señor. Si tú no me salvas, nadie puede hacerlo. Perdóname, sálvame, Señor, dame vida eterna. Porque si tú no me salvas, no hay esperanza para mí. Eso es invocar. Y la Biblia dice, no importa dónde eres, no importa lo que hayas hecho, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.